Siempre me considero un tipo curioso. Siempre quise saber de la vida del otro. Me gusta preguntar, me gusta indagar, me gusta aprender. Y como un vampiro me gusta absorber conocimiento de los demás. A raíz de eso nació Seres Urbanos. Historias de personas que nos cruzamos a diario. Todos tienen algo para enseñar, todos tienen algo para contar. Y acá los escuchamos a todos. Bienvenidos a Seres Urbanos. Hola audiencia, ¿cómo están todos? Espero que bien. El día de hoy tenemos un invitado especial que tiene bastante actividad en las redes sociales y nos va a hablar de Palo Mayombe. Hoy con nosotros, Brujo Ngombe, en Sala Maleco. Malecún Sala, Pablo. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, espero que podamos hacer un buen programa juntos. Un gustazo enorme que estés acá. Bueno, primero que nada, ¿qué es el Palo Mayombe? ¿Cómo lo explicarías a la gente que no está muy arraigada al culto? No, definitivamente el gusto es mío, Pablo. Muchas gracias de verdad por haberme invitado al programa. Bueno, el Mayombe, el Palo Mayombe, Enquisimalongo Yaya, Palomonte, ha recibido con el pasar de los años una cantidad considerable de nombres, pero la realidad es que no tiene un nombre como tal el culto. O sea, empecemos por allí. ¿Ok? Por eso es que hay muchas formas de referirse a él. También están los nombres de las ramas, que ya son otra cosa. Sabri, Yumba, Quimbisa, Mayombe, Cunien Finda Malongo. Hay linajes que son técnicamente autónomos, como puede ser Musundí, como puede ser Mayaca. Pero bueno, volviendo a la pregunta principal de qué es el Mayombe es un derivado de las creencias animistas bantú que llegaron a Cuba, ¿ok? Y también llegaron a otras zonas del Caribe, ¿ok? Hay otras prácticas, por lo menos en el afro-brasileño, hay prácticas también en ciertas islas del Caribe, pero donde más creció, donde más se hizo fuerte fue en Brasil, muchísimo más, y en Cuba. En Cuba, pues el derivado es el mayombe. El mayombe que sí llegó a otros países de una manera más, digamos, más fácil, ¿ok? Por un tema de habla. O sea, el cubano hablaba español, era más fácil que viniera a Venezuela y lograra convencer a la gente de iniciarse en los cultos afrocubanos. ¿Ok? Pero como es eso, es un derivado de las creencias animistas bantú. Las creencias animistas bantú y el animismo como tal eh, defienden a nivel teosófico y filosófico que todo tiene vida, todo lo que es natural. Entonces es un culto a la naturaleza y es un culto a los ancestros. Son los dos apartados más importantes que tiene definitivamente el mayombe, aunque la gente piensa que bueno, lamentablemente por ciertas cosas piensan que el mayombero es una persona que va al cementerio, saca huesos, no sé qué cosa, que es un brujo oscuro. Hay muchos mitos detrás del mayombe que se han ido formando por las situaciones que el pasar de los años han, por desconocimiento, han ido creciendo, ¿ok? Y deteriorando realmente el culto, porque como te digo, lo más importante son la naturaleza, el adorar al sol, que el sol es la representación física de Zambi, es una representación física de Zambi. Hay más representaciones físicas de Zambi, claro que sí. Adorar a Entoto, adorar a la tierra, ¿ok? El adorar al cielo, a Enzulu, o sea, todo, todo parte del adorar a la naturaleza, incluso desde el esquema ancestral, porque el esquema ancestral, ¿por qué? Porque nosotros adoramos todo lo que viene antes de nosotros, es decir, padres, abuelos, tatarabuelos, porque tíos, primos y hermanos no entran dentro de los ancestros, ¿ok? Abuelos, tatarabuelos, y de ahí sucesivamente, ¿ok? En orden ascendente, por supuesto. Entonces sí, si nos vamos mucho más atrás, antes de que todos nosotros, para que se pudiera formar lo que es la vida humana, pues ya existía la naturaleza y ya existía la vida dentro del planeta Tierra. Dentro de la creencia Bantú se habla de una historia de la creación que en realidad es muy parecida al Big Bang. Es muy parecida al Big Bang. Se habla de que no existe, de que existía Ensi, que es la nada, y luego existió Ensa, que es la creación, y todo fue una explosión. O sea, literalmente, literalmente es una historia muy parecida al Big Bang. Sí, claro, nos adentramos en los cultos mientras más antiguos, ¿ok? Como puede ser lo que creían los mayas, que también comenzó como un animismo, como puede ser lo que creían los celtas, que también comenzó con un animismo. Hay particularidades que le vamos a ver en todos los cultos, tanto en el mayombe como en esos, como es la adoración al sol y como es lo que te estoy comentando a nivel mitológico, la historia de cómo existió eso. Y bueno, no vale acotar que el Big Bang también lo explicó un religioso, un cura católico.
Para ir organizándonos un poco y viendo las figuras de todo este culto. Hablaste de Nsambi. Nsambi es Dios, es el Dios supremo de la cultura de los Congos, ¿verdad? ¿Qué papel tiene Nsambi en el palo y qué otras deidades se manejan o qué otras espiritualidades se manejan dentro del palo mayombe? Ensambi es la energía creadora. O sea, Ensambi no es Dios. Al contrario de el entendimiento o la visión que le dan otras religiones a Dios, que es un ser eh, omnipotente, omnipresente, etcétera, 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 como pueden ser las definiciones que se le dan en la teosofía abrahámica, ¿okay? En las religiones abrahámicas, o incluso en las dármicas, en este caso en Zambi, no es un ser. O sea, empezamos por allí. No es un ser, es una energía creadora. ¿Por qué? Por lo que te hablaba hace rato de Ensi y Ensa. O sea, no existía nada y existe la creación. ¿Y qué parte de ahí? De la energía que comenzó esa creación. ¿Ok? Ese es Ensambi. Hay otros dioses, como pueden ser en Kulungundu, que es el creador. O sea, ese sí es el creador. Y en Kulungundu es a nivel ancestral. Es el creador mitológicamente del todo, de lo que se creó, de lo que existe, de lo que vemos, de lo que sentimos. ¿Ok? Sí se manejan otros, digamos, deidades, de cierta forma, pero el culto central, como te decía hace rato, son los ancestros. O sea, ¿quiénes son los que nos conectan a nosotros con todo lo que es el mundo espiritual, el mundo invisible? Nuestros ancestros. Nuestros ancestros son la autopista, literalmente, que debemos tomar para llegar al punto que queramos. ¿Por qué? Porque la conexión con los ancestros nos da todo. Los ancestros son los que fiscalizan. Los ancestros aquí son jueces, fiscales, abogados, defensores. Aquí ellos son todo. El ancestro se le ruega, se le adora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque venimos de allí. ¿Hay otras espiritualidades? Sí, por supuesto. Hay espiritualidades, o espíritus, mejor dicho, hay espíritus en todos los lugares, digamos, de poder, que es lo que llamaron en Cuba las famosas enfindas. ¿Ok? Sitios donde habitan ciertos espíritus que claramente se ven reflejados en ciertos momentos porque hay una conexión, un puente en esos sitios del mundo espiritual con el mundo físico. Cuando existe esa conexión de puente es cuando podemos ir y tener contacto con esas entidades. Puede ser atraparlas, puede ser utilizarlas, puede ser porque se puede. Como pueden ser, por ejemplo, los famosos enquitas. O sea, si nos vamos hacia Cuba, en Cuba te dicen que los enquitas son los espíritus del fuego. ¿Ok? Pero yo los espíritus del fuego los conozco como sin villatilla. ¿Ok? Se adoran los cuatro elementos, se adoran los cuatro puntos cardinales y hay espíritus de los cuatro elementos, o sea, hay espíritus del agua, hay espíritus, ¿por qué? Porque habitan en esos sitios. O sea, si habitan en el agua, son del agua, si habitan en la tierra, son de tierra, si habitan en el fuego, pues son de fuego, y si habitan en el aire, son del aire. ¿Ok? Los más famosos sin Villatempo son los vientos. Y aquí una de las cosas que más se utiliza son los vientos. Pero volviendo a lo que te decía de los enquitas son espíritus que son guerreros. O sea, cuando se conoce el significado a nivel mitológico, son espíritus que son guerreros y que habitan en los alrededores de los ríos. Guerreros que habitan en los alrededores de los ríos. ¿Para qué se utiliza? Bueno, con fines donde necesitemos un guerrero, una defensa o una guerra, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante la parte mitológica, porque es el acervo cultural del culto religioso. ¿Ok? Mientras más se pierde, más alejados estamos de la creencia bantú y es lo que está sucediendo ahora de esos acercamientos con la creencia yoruba, que bueno, son totalmente diferentes. Justo que mencionaste el acercamiento con la religión yoruba. En el palo se habla mucho de los empungos, que se lo confunden con los orillas. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué es un empungo? Fíjate, hace rato me preguntabas sobre Zambi, sobre otras deidades, espíritus del Mayombe, y hay una confusión no solo respecto a los Empungu y los Orisha que se da por el sincretismo, en el cual te dicen, no, es que Ensasi es Shango, es que Sarabanda es Ogún, es que Xolengüengüe es Oshun, es que Madre de Agua, Calunga, Embu, que es el nombre real de ese Empungu Embu, es Yemayá,
nada más alejado de la realidad. Primero vamos a entender que los orishas son los orishas y son dioses, literalmente dioses de las creencias yoruba. Y los empungu, y la palabra empungu se traduce literalmente como poder y realmente hacía referencia al fundamento, ¿ok? Hacía referencia al fundamento. Aquí se tomó como empungu, en el afrocubano, lo que son los fenómenos naturales, como el rayo, como las inundaciones de un río, como la marea del mar. O sea, todo lo que se fundamenta, todo lo que se confecciona a nivel de Nganga tiene un famoso tratado. El tratado es el nombre. Entonces sí, está el empungu, que puede ser el mar, puede ser el río, puede ser el rayo, ¿ok? Pero está verdaderamente lo que le da vida, historia y función a ese Nkisi, que es su tratado. O sea, la forma en que se confecciona ese fundamento. ¿Por qué se confeccionan los fundamentos de una forma muy especial? Y es lo que le da el poder a ese fundamento. Bueno, porque se está atrapando una historia allí, la historia de un río que inundó quién sabe cuántos kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, o 7 rayos que cayeron, ¿ok? O rayos que cayeron en un lugar específico, en un árbol específico, y allí fue donde se atrapó, digamos, el fenómeno, ¿ok? Que pasa a formar parte del fundamento. Pero los empungus son esos, son fenómenos naturales. Y cabe acotar que no son dioses, que no tienen ningún tipo de personalidad. O sea, el rayo no habla, ¿ok? El rayo no te habla. No te va a decir, Pablo, no vayas a la esquina. O sea, y entonces te encuentras con personas que te consultan y te dicen, no, es que te dice en Sasi, no, en Sasi no te dice, en Sasi aquí no te dice, ¿ok? ¿Puede ser que la energía de Ensasi se manifieste en una consulta? Por supuesto que sí, porque es una energía de la naturaleza, como se pudiese manifestar cualquiera, como se pudiese manifestar la energía del aire o la energía de algún viento específico, ¿ok? Aquí los vientos también tienen nombres, por ejemplo, es una de las cosas que más abunda. Como se puede manifestar la energía de las estrellas, que es Tetembua, y es el famoso lucero. Y la gente piensa que los luceros son las cabecitas esas de cemento, pero no, realmente no. ¿Ok? Eh, y bueno, está el tema con las entregas, de si se le entrega o no, a quién se le entrega. Pues yo particularmente no comparto la entrega de ninguna de esas cabecitas de cemento porque hay una confusión con encuyu y lucero. ¿Ok? Que encuyu es un espíritu errante, perdido, ¿ok? Que no logra encontrarse porque nunca fue recordado. A contraparte de Enkulu, que es ancestro. Los ancestros, ¿cuál particularidad tienen? Que son recordados. Entonces, Enkulu, recordados, Enkuyu, no recordados, errantes, y como están perdidos, bueno, se utilizan para ciertas cosas, pero ¿y cómo yo le doy entonces a un iniciado un espíritu que está errante, que está perdido y que no sabe absolutamente nada de sí mismo, porque los espíritus son una membrana que almacena recuerdos, ese es el espíritu, el alma es la energía? Entonces, ¿cómo yo le entrego eso a un iniciado? Absolutamente absurdo. Pero bueno, para no caer en eso y volviendo a lo anterior, Lucero, Tetembo son las estrellas, es la energía de las estrellas. Yendo a lo que es la iniciación en el Mayombe, ¿qué es el rayamiento? Obviamente que sé que hay cosas que no se pueden contar para preservación del culto y secretos y demás, pero entre lo que se puede contar y explicar. ¿Y todas las personas se pueden rayar o hay que hacer una consulta previa y ver si esa persona es apta para ingresar al Mayombe? Ok, hermano, el rayamiento, la ceremonia de iniciación, ¿ok? La ceremonia de iniciación del Mayombe parte de un principio primordialmente astrológico, porque es un evento astrológico lo que se simula dentro de la iniciación, algo que hace el Tati, la Yaya y ciertas cosas que se hacen con una vela. Esa es la importancia de la Yaya en la iniciación. Hay 3 puntos de suma importancia dentro de la iniciación, que son la frente, el corazón y el estómago, ¿ok? Hay un brebaje que es de la iniciación, es sumamente importante, hay algo que se le hace en la frente al iniciado con una herramienta sumamente importante, y hay algo que se le coloca en el corazón que también es sumamente importante. O sea, no puedo revelar qué cosas son, no porque no preserve el culto, sino porque yo sí creo
que la gente tiene que vivirlo. ¿Ok? Aunque la gente piensa hoy día que la iniciación es lo que es más común, que sí, se hacen unas incisiones, las incisiones son cruces, ¿ok? Porque es Kilisu y simbolizan la cruz, Kilisu, ¿ok? Dentro del afrocubano se le llama Caluso y está bien. En el Kikongo se le dice Kilisu. La cruz es un símbolo a nivel cosmográfico, o sea, es un símbolo a nivel del cosmos, que me representa a mí el todo, ¿ok? Es una literalmente abreviación del Dikenga, por eso se le hacen esas marcas, para que el iniciado sea y viva dentro del culto, ¿ok? El iniciado se para sobre un trazo mágico que representa también el todo dentro del culto. ¿Ok? Las incisiones, las que se hagan, son importantes, sí, porque esas marcas son visibles. O sea, todo lo que hacemos en nuestro cuerpo físico se refleja en nuestro cuerpo espiritual y esas marcas son visibles en el mundo espiritual. Por eso se hacen las famosas incisiones. Ok, no todas las personas se pueden iniciar dentro del mayombe, por lo menos a nivel afrocubano, porque hay que tener algo que es la encila Congo, que es tener una conexión realmente a nivel ancestral con esto. Ahora, ¿dónde está esa conexión ancestral? Puede ser hasta 7, 9 generaciones atrás, pero existe dicha conexión. ¿Y cómo existe esa conexión ancestral? Porque existe a nivel genético, es decir, que las personas que estamos iniciadas dentro del mayombe y que realmente tenemos encila, que una de las formas de saber si la persona tiene encila o no es simplemente porque practica el culto y le va bien, porque si tú practicas el culto y te está yendo mal, hay que empezar a averiguar por qué. Puede ser que te iniciaron y no tenías encila, ¿ok? Ahora, ¿cómo se determina esa encila? Dentro de una consulta con un tata, con una yaya, ¿ok? Que tenga un conocimiento profundo a nivel oracular, bien sea que utilice los famosos chamalongos, que son las conchas marinas, bien sea que utilice los illamputus, que son 4 conchas de coco, bien sea que utilice encobo, que son los caracoles, con lo que consulte la persona que te esté consultando, por lo menos en Mayaca Tase Tarelotae, que es el linaje al que pertenezco, donde estoy iniciado, hay un oráculo propio de Mayaca, que son las 4 conchas de coco con 7 caracoles en cobo, ¿ok? 7 caracoles tigre, también se les llama. Son marrones, son unos marrones, un poco más grandes que los cauris de la 8. Y 2 dados, que es un oráculo propio del linaje, lo utilizan solamente los miembros del linaje, y por eso digo, o sea, no importa el oráculo que utilice el tata, lo importante, o la yaya, lo importante es que lo sepa utilizar para que te pueda determinar si tienes de verdad o no encila. ¿Okay? Yo sí pienso que las iniciaciones son una cuestión de responsabilidad. Cuando tú inicias a una persona es porque tú tienes los conocimientos suficientes para responder no solo cualquier pregunta que te hagan, sino para responder de manera responsable por todo lo que le pueda suceder a esa persona. Porque es una cuestión de responsabilidad. Cuando tú adquieres un discípulo, porque la palabra ahijado es en realidad católica, cuando tú adquieres un discípulo, ¿ok? Y tú te conviertes en su maestro, tu deber es enseñar a ese discípulo y llevarlo por el mejor camino para que se desarrolle de la manera correcta. Si no tienes los conocimientos, lo mejor es que no hagas iniciaciones y te dediques a aprender para poder hacerlas. Para llegar a ser tata, es un camino muy largo, muy engorroso, se tiene que estudiar mucho. ¿Cómo es el proceso? Mira, yo personalmente pienso que la gente tiene que ser consciente y aprovechar sus tiempos, ¿ok? El punto no está en cuándo eres tata o en cuándo eres yaya, sino más bien en tu capacidad de entendimiento y aprendizaje, porque si bien es cierto que por lo menos yo soy tata, yo pasé muchísimo tiempo aprendiendo antes de querer adquirir cualquier responsabilidad. Ok, ¿qué sería un punto malo? Y el por qué en realidad existe la iniciación y posteriormente la consagración. Porque el que tú no tengas potestades, ¿ok? Que no tengas cierto mandato, que es lo que tiene el Tata y la Yaya, que es lo que tiene es mandato, es decir, mandan sobre ciertas espiritualidades, ciertos espíritus, y por eso tienen más poder que un iniciado. La realidad es que
No es si es engorroso el camino o no, porque el camino no es engorroso. Yo puedo iniciarte hoy y hacerte tata al mes siguiente. O sea, eso es lo de menos. El detalle está en tu comprensión, en tu entendimiento, en cómo analizas, en cómo profundizas tú en el culto y cómo comienzas a vivir con el culto. Porque, ¿qué pasa? El mayombe, ¿ok? Como religión, tiene unos preceptos que hay que cumplir. ¿Ok? Y hay que apegarse a ellos. Entonces, si no le vas a dedicar tiempo a tus ancestros, no le vas a dedicar tiempo al culto religioso, no seas tata, no seas yaya, no tengas ahijados, o mejor dicho, no tengas discípulos. ¿Ok? Ahí es donde está el punto. Yo sí pienso que cualquier persona, hombre, tata, mujeres, yaya, todos pueden llegar a hacerlo. O sea, todos pueden llegar a hacerlo. Hay gente que dice, no, pero es que hay gente que entra al culto, pero no puede llegar a ser tata. No, eso es mentira. O sea, si tú entras en un culto religioso, tú puedes llegar al rango máximo dentro del culto religioso. Eso es normal, pero está en el desarrollo de cada persona. O sea, si nos pues vamos a poner ejemplo, la iglesia católica, todo el mundo, todos los hombres, mejor dicho, pueden ser sacerdotes. Todos los hombres, ¿ok? Pero tienen que cumplir unos preceptos. Lo mismo sucede con el mayombe. O sea, ¿todos pueden ser tatas? Sí, todos pueden ser tatas, pero tienen que cumplir unos preceptos. Por lo menos los míos, cuando se trata de mí, si yo soy el maestro, es lo que te comenté, de profundizar, de tener conciencia, de analizar. O sea, aquí no importa si te sabes 30 cantos más que el otro, porque a lo mejor él se sabe 30 cantos más que tú, pero tú profundices y entiendes mejor el culto. Ya. Es algo muy diferente. Y la gente va a pasos distintos. Hay gente que aprende más rápido, hay gente que aprende más lento. Hay gente que conlleva pedagogías distintas. Además de eso, el tener discípulos te hace entender que tienes que aprender a enseñar, porque todo el mundo no entiende de la misma manera. Hay gente que te va, de esos discípulos, hay discípulos que te van a preguntar 30 veces la misma pregunta. Y hay otros que van a oír, a lo mejor que se le explicaste a otro y se les va a quedar grabada. Y a lo mejor hasta consiguen más respuestas desde una pregunta que no hicieron. Porque eso me ha sucedido a mí. Hay cosas que yo he descubierto y he dicho, esto era por esto. Y después reafirmo que era por eso. Bien, vamos a avanzar un poquito más en la charla. Una de las cosas que siempre preguntan cuando se habla del mayombe es la prenda. ¿Qué es la prenda? La prenda, el fundamento, la enganga, el inquisi. A ver, el tareco recibe nombre dependiendo de la casa, del sitio, el lugar, el lugar geográfico de Cuba donde lo digan, el tata, que incluso tiene formas distintas de llamar. Pero bueno, a mí me gusta llamarlo fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? O bueno, la enganga en sí es el fundamento afrocubano, que es una cazuela, ¿ok? Normalmente de barro, de hierro, no es un recipiente. Más ahora en la modernidad lo que más se ve es barro y hierro. Claro que antes se utilizaban otros recipientes, calabaza, aquí la llamamos tapara, a, a un- a la guira. Eh, que tiene dentro en sí un compendio, ¿ok? Un compendio de varios tratados, de varios eh, tratados de confección, como ligados pueden ser los vientos. Bueno, ningún fundamento le puede faltar los vientos, los puntos cardinales, por ejemplo. Esas son cosas que no pueden faltar dentro de un fundamento. ¿Ok? Y ciertas cosas que se hacen con los astros que tampoco pueden faltar dentro de la confección de un fundamento. O sea, siempre están dentro de los parámetros. Si no se hace eso, bueno, el fundamento, eh, digamos que no está 100% bien hecho. Ya empezamos a bajar efectividad. Y cuando hablamos de engangas o de fundamento, hablamos de efectividad, de qué tan efectivos son. O sea, si yo construyo un fundamento y no lo hago 100% bien, vamos a reducir la efectividad. Y si soy un brujo menos efectivo, pues literalmente no sirve de nada lo que estoy haciendo. ¿Ok? Porque lo que buscamos nosotros es efectividad. Pero en sí, la prenda también se vuelve claramente el epicentro del culto, porque ya que es un fundamento único, unitario, y un fundamento que hace la función de varios enquisis, pues allí es donde hay un cambio dentro del afrocubano en comparación al africano. En el africano
Los enquisis son por separado. Si yo voy a hacer un enquisi de un viento, lo hago un viento. Si voy a hacer un enconde, que la palabra enconde es literalmente cazador, o sea, son enquisis que se dedican o que se utilizan para cazar. Puede ser cazar almas, es decir, puede funcionar para hacer daño también. Ok, los encondes son una clasificación de enquisis. Puse un ejemplo, cazadores de almas o cazadores del llanto, que forman parte de los encondes. Claro que dentro de los encondes hay otras cosas. ¿Ves? Hay de hecho fetiches de esos que están ligados a ensas y hay muchas cosas dentro de los encondes. Pero los minkisi, que es la forma correcta, o los bakisi, que es son las formas correctas de hablar en plural. ¿Ok? No se dicen kisis, sino bakisi. Son fundamentos distintos que pueden estar por separado. O sea, un bastón puede ser un enquisi. Nosotros también utilizamos el bastón y es un enquisi. El embele también es un enquisi. Pero en el caso del enganga se vuelve el epicentro del culto porque allí realizamos iniciaciones, trabajos, adoraciones. O sea, todo se hace con la enganga. La siguiente pregunta te la voy a formular a lo criollo, dijeron acá, a lo bruto, a lo que contaría una persona que no sabe mucho, no sabe nada del tema. ¿Qué tan cierto o qué tan mito es que dentro de sus calderos, de sus fundamentos, tienen un micromundo donde habita un espíritu, un, un muerto que trabaja para el Tata? ¿Eso es así o es un mito? Si es así, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el tema? Ok, Pablo, la pregunta en realidad es excelente. Ok. Eh, yo tengo un dicho que es, no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Es un refrán personal. Y sinceramente es una pregunta excelente. Primero voy a aclararte algo, ¿ok? A ti, al público que nos oye, espíritu es muerto. O sea, espíritu y muerto es exactamente lo mismo, porque lo que buscamos nosotros de ese difunto es el espíritu. El espíritu es una membrana que almacena recuerdos y por esos mismos recuerdos es que lo podemos utilizar y podemos hacer un pacto con él. Claro que para poder tener un enfumbi, ¿ok? El popular enfumbi, que es ese espíritu que va dentro del fundamento. Puede estar dentro del fundamento como puede utilizarse sin estar dentro, pero bueno, ahorita estamos hablando de si hay o no hay el uso de el espíritu dentro del fundamento. Sí. ¿Es necesario utilizar huesos? No. De hecho, en el mayombe tradicional, mayombe de la rama mayombe, no utilizan huesos, no los utilizan. Las casas más tradicionales de Cuba y el que sabe que lo que estoy diciendo está correcto. Brillumba sí suele utilizar huesos. Los Quimbisa Santo Cristo del Buen Viaje, que son los Quimbisa que he tenido la oportunidad de conocer yo, a ver, muy deteriorados, porque en realidad no creo que Santo Cristo del Buen Viaje sea lo que veo yo hoy día. También utilizan huesos. Yo particularmente puedo, si quiero, utilizarlos y si no quiero, no los utilizo. ¿Por qué? Porque parte del conocimiento, ya cuando tú sabes atrapar un espíritu, no hay necesidad de estar buscando huesos. ¿Por qué se buscan los huesos? Que esa es una pregunta muy popular que hacen. El hueso es un receptáculo natural. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el cuerpo espiritual vive dentro del cuerpo físico. ¿Y cuál es el cuerpo físico? Bueno, lo que nosotros podemos tocar, tenemos músculos, ¿ok? Tenemos huesos y lo que queda cuando estamos difuntos son los huesos. Entonces eso es lo que vamos a buscar porque eso es un receptáculo, es decir, dentro de esos huesos puede habitar el espíritu todavía. Pero igual ese espíritu hay que literalmente sacarlo del mundo de los espíritus y introducirlo, aunque sea su receptáculo natural, en sus huesos. ¿Okay? Y por eso lleva una serie de cosas que deben hacerse para poder hacer un pacto con un espíritu. Yo ahora no entiendo cómo es eso de que ahora los iniciados los llevan. No, sí, búscalo. Y ese es tu muerto. Sí, bueno, sácalo y tráetelo. No, eso no es así. Eso no es así porque hay que buscar de hacer esa conexión con ese espíritu para conocer su vida y saber, primero, por qué murió y segundo, ciertas cosas que se tienen que saber de ese espíritu para poder utilizarlo y para poder hacer el pacto con él. Porque para tú hacer un pacto, que es un acuerdo entre dos o más partes, en este caso dos, que son el Fumbi y el Tata, o el Fumbi y la Yaya, pues debe conocerse el por qué eh, dio su caída ese Fumbi. O sea, es la única manera de tener en cuenta qué se le puede ofrecer. Porque cuando nosotros hacemos negocios, pactos,
tenemos que negociar. O sea, el procedimiento del pacto es literal. Aunque hoy día creen que es agarrar, cortarse el pulgar, echarle un poquitico de sangre al cráneo y creen que con eso ya ellos son tatas y tienen un muerto amarrado. Eso no es así. Eso no es así. De hecho, en Fumbi, el de la enganga afrocubana, el que está allí, se llama Enfumbi Encahueto. ¿Qué significa encahueto? Amarrado. Encangue. Viene de la palabra encangue, que es amarrar. Entonces, el muerto amarrado está amarrado al fundamento y no se puede, literalmente es un esclavo, está allí para trabajar. Por eso se le agregan ciertas cosas al fundamento, palos, hierbas y otras cosas que se le hacen a ese fundamento para que ese enfumbi quede allí. Pero si bien ese muerto pasa a ser un esclavo de alguna manera, él está ahí por su voluntad, porque cuando se hace el pacto tiene que estar de acuerdo. En el caso de él no estar de acuerdo, no pasa a ese fundamento. Esa sería una pregunta. Y la otra que ya te la engancho con esa es, ¿en qué le favorece a un tata tener a un muerto trabajando para él? ¿Y en qué se beneficia el muerto en trabajar para un tata? O sea, ¿eso le da luz, lo ayuda a evolucionar, le da una oportunidad de algo? En efecto, Pablo, si no está de acuerdo, pues es imposible regresar el pacto porque no está de acuerdo, ¿ok? Partimos de allí. Segundo, a ver, de cierta forma se le engaña, pero sí se beneficia, porque recordemos o recuerda que te comenté lo de los ancestros, ¿no? O sea, no es que el Enfumbi se convierta en un ancestro, no. Pero de los recordados y los que no son recordados. Normalmente los muertos que aceptan, y por eso no todos aceptan, es porque nadie los recuerda, nadie les está prestando atención. Entonces ellos necesitan ser recordados para poder trascender espiritualmente ese recuerdo y todo eso se lo está brindando el Tata y además hasta los ahijados del Tata, pues yo he visto ahijados que adoran como literalmente como un santo católico, o sea, van y le prenden velas y cosas que bueno, en realidad no son necesarias del todo, pero todos esos recuerdos y todo ese, el recordar que es muy importante en nuestro culto por el tema ancestral, eh, ayuda a la trascendencia del Fumbi. De hecho, sí. Ahora, ¿el Tata cómo se beneficia? Bueno, ese espíritu está literalmente trabajando para ti en todo lo que tú le ordenes hacer. O sea, sino, dentro del esquema de la enganga afrocubana es así. Hoy por hoy con el tema de las redes sociales, por ejemplo, se ha visto mucho que esto lo vas a aclarar vos porque obviamente no tengo conocimiento, pero se ve mucho, por ejemplo, paleros que están atrapando espíritus oscuros, oscurecidos, que los encierran, hasta en botellas he visto que los encierran y eso. ¿Eso es así? ¿Ustedes pueden encerrar espíritus que están, que son obsesores o son oscuros y sacarlos? Obviamente que si una obra bien está bueno. Y se puede, por ejemplo, hacer ese espíritu que se atrapa, que se saca de un lugar, se le puede convertir en un esclavo, en un trabajador esclavo como que la palabra no sé, pero un trabajador del Tata. Difícilmente se pudiese convertir ese que se atrapa, digamos, desde una obra, desde el que tú pudieses tener ese espíritu que te está molestando a ti, que te está haciendo daño a ti, que yo te lo quite, difícilmente se pudiese hacer un pacto con él, porque bueno, probablemente otro lo mandó o sus fines no son necesariamente hacer un pacto porque él necesita trascendencia, sino porque sencillamente no le interesa ese tipo de cosas a ese espíritu, ¿ok? Eh, pero sí se puede, o sea, tú teniendo un espíritu, yo te lo pudiese quitar y pudiese atraparlo y usarlo una vez en mi beneficio. ¿Y por qué una sola vez? Porque ese no va a volver. Ese no va a volver nunca, precisamente por lo que te comentaba de que no tiene interés en eso. ¿Ok? Esos sobre todo para, digamos, fines dañinos, son excelentes, porque tú los atrapas, los utilizas una sola vez y ya. ¿Cuál es el detalle del enfume en cagüeto? Que si tú envías tu enfume en cagüeto, o sea, yo te envío por lo menos el mío a ti que te perturbe, es un ejemplo, y tú eres tata y sabes, puedes atrapar a mi enfume y puedo yo quedarme sin enfume. O sea, yo puedo apostar, hermano, y estoy seguro de eso, de que el 90% de las personas creen que tienen un muerto y no lo tienen. Y lo que se sugestionan a sí mismos. Ahora cambiamos un poco de tema, pero insisto un poco en esta parte porque sé que es la parte que a la gente más le interesa o quizás tenga curiosidad.
con tu buen muerto que está contigo, que trabaja para vos, ¿tenés algún tipo de comunicación activa? ¿Hablas con él? ¿Tienen charlas? ¿Intercambian mensajes? ¿O no hay comunicación? Solo vos vas, le das las órdenes que se tiene que dar, él trabaja y no hay más nada. Y se forma un vínculo de alguna manera, no te digo una amistad porque es algo surrealista, ¿no? Pero ¿hay algún vínculo o no importa? Ese ser que no deja de ser un ser, no importa. Está ahí, está, y bueno, tiene que hacerlo de él y ya está. Oye, Pablo, la verdad te voy a hablar ahora desde mi experiencia personal y fíjate que yo soy quizás uno de los tatas que más utilizan la lógica y que buscan más la lógica a la hora de entender, hablar, profundizar, practicar el culto religioso. Te voy a hablar ahora desde mi experiencia personal. Sí se forman vínculos, ¿ok? Sí se forman vínculos. Y de hecho debe ser así. Tienes que formar un vínculo con ese enfumbe. Porque eso es parte de lo del recuerdo y la trascendencia que te decía, ¿ok? Ahí es donde está la lógica. Pero por otro lado, ¿hay comunicación? Sí, claro que hay comunicación. Y en cualquier momento del día. A veces te llegan pensamientos mediante la intuición que tú dices, increíble, ¿qué es esto? Y es literalmente mensajes que te está dando ese Enfumi por medio de la intuición. Entonces sí se crea un vínculo y una conexión. Yo tampoco sé si llamarlo amistad, porque oye, te estoy utilizando, o sea, y un amigo no debería utilizar al otro, pero sí es una relación del Tata con el espíritu de su fundamento, claro que sí. Ya se podría llamar más como un vínculo entre patrón y empleado. Es más que una amistad por el contrato y demás, ¿no? Va un poco más por ahí. En algún momento se libera y se lo deja que siga su camino hacia la evolución o hacia donde tenga que ir. O hasta que el Tata está en tierra, que está vivo, eh, ese muerto sigue trabajando. Después lo otro que una vuelta, ahora me acordé de preguntar en un vivo con otro Tata es que si ese muerto tenía que estar vinculado en vida con el palo mayombe, podía ser cualquier persona de la Tierra que termine esa situación. O sea, cualquier persona que haya vivido cualquier lugar de la Tierra, que falleció obviamente, y pasa a ser un muerto que trabaja para el palo mayombe. Sí, hermano, cualquier persona muere, automáticamente su espíritu puede ser utilizado dentro del mayombe. O sea, no hay unos lineamientos ni hay unos límites respecto a eso. Y la otra pregunta que me haces es si ese vínculo se rompe cuando el tata muere o algo así. Sí. O sea, yo soy de la particularidad y del pensamiento de que el muerto tiene pacto es conmigo, no tiene pacto con Pablo, y aunque Pablo sea mi hijado, no tiene por qué tener pacto con él. O sea, ahí el pacto es del tata con su enfumbi o de la yaya con su enfumbi, y al momento en que el tata o la yaya mueren, pues ese enfumbi claramente ya pasa a otro, a otro lado. Puede volver a hacer pactos, decisión personal, o sea, literalmente es decisión de ese espíritu si quiere volver o no a hacerlo. Pero la trascendencia, a ver, hay otras cosas que van a entrar en juego allí, como el tema de la reencarnación, que aunque no lo creas, dentro del animismo bantú, que es la raíz del mayombe, existe y se cree en la reencarnación. Esta pregunta es un tanto personal porque la relaciono con otras cosas que, por ejemplo, se usan en prácticas como el afromatismo y demás, que, por ejemplo, se llaman puntos riscados acá. Yo creo suponer que es lo mismo, pero me gustaría saber más a fondo lo que se pueda explicar de qué es una patipemba, para qué se usa y qué significa a grandes rasgos. Obviamente no vas a entrar en secretismo y tampoco va a explicar cosas que no tienen sentido porque hay gente que no lo entendería tampoco. Pero a grandes rasgos, ¿qué sería? Intención ir de adelante para atrás, pero ahora me acordé de otra pregunta que una vez surgió, de una situación de una persona en Argentina que recibió algo así como un gajo de un muerto, es decir, como que sacaron un derivo ¿cómo es? Del fundamento que tenía el Tata, sacó como un pedazo y le dio un pedazo a esa persona para que se llevara a su casa, como que tenía también, se decía el gajo del muerto. ¿Eso existe o es una chantada, como se dice acá? O sea, no existe, es una fábula, es una mentira. Eh, Eso pasó en Argentina. Y nunca lo había escuchado y fue una cosa que se planteó una vuelta. Si se puede hacer eso o fue estafada, pues obviamente ese trabajo resultó una gran suma de dinero, ¿no? Que llevarse ese gajo de ese muerto.
Oh, Pablo, yo de verdad no tengo problemas en revelar lo que tenga que revelar. Que yo me quito ese estigma de todo es secreto, porque el que te diga que no, no, eso es secreto, eso es porque no saben qué responder, no saben qué responder y la gente tiene que demostrar que si hay un conocimiento, ¿para qué? Para que puedas hacer llegar el mensaje de la verdad. Ok, obviando esa parte, la Patipemba, de hecho, es un título de un solo trazo mágico que se utiliza en una ceremonia específicamente en la de Tata y Yaya, ok, que esa es la Patipemba. Revelar, o sea, enseñarte el trazo sí sería revelar un secreto, pero esto no, ok. También podías enseñarse el trazo, la verdad, si estuviésemos en una transmisión en vivo lo enseñaría, yo, no yo de verdad que no, porque así los tatas y las yayas que vean que no le hicieron ese trazo en su ceremonia, se preocuparían. Pero eso es nada más en la rama brillumba, fíjate. Ese título Patipemba pertenece a la rama brillumba como el trazo, porque dentro del Mayombe, dentro de Quimbisa y los linajes autónomos, como te comentaba hace bastante rato, pues la verdad es que no todos funcionan con ese trazo específico y con esa Patipemba. La forma, eh, otra forma en la que llaman a las famosas firmas del Palo Monte, ¿ok? Es Dimanga. Ese es el que yo suelo decir normalmente. Pero debería ser Shinsukian Gisami, que significa comunicación mediante códigos y símbolos. Y eso sí es Kikongo, o sea, Shinsukian Gisami. Bidimbu, si no me equivoco, son códigos y Bisinsu son símbolos, ¿ok? Ambas palabras en Kikongo. Ahora, ¿qué son exactamente eso? Códigos, signos, símbolos que se convierten en trazos mágicos que le dan una funcionalidad a la magia del mayombero porque se convierten en la comunicación escrita, ¿ok? Eh, los lenguajes mágicos son varios, no solamente el lenguaje escrito, que en este caso son las dimangas, sino también está el lenguaje oral, que son los rezos, ¿ok? Está el lenguaje gestual, que es todo lo que gesticulamos a la hora de hacer cualquier cosa. Las ceremonias llevan gesticulación. Si yo estoy hablando del sol en una ceremonia, pues claramente tengo que alzar la vista al cielo, porque el sol no está en el frente, a menos que estemos viendo el sol salir literalmente y podemos verlo de frente, pero hay que verlo, o sea, hay que gesticular y esos son los lenguajes mágicos eh, que son de suma importancia, tanto el lenguaje escrito como el lenguaje oral, que son los rezos, tanto el lenguaje gestual, todo lo que gesticulamos a la hora de el lenguaje mental, que es todo lo que pensamos, porque todo lo que pensamos lo transmitimos también ese trabajo, o sea, todo eso parte allí. Y sí, las dimangas son precisamente eso, son símbolos, simbologías que eh, hacen del lenguaje escrito a la hora de trabajar con el mayombe. Y ese lenguaje pues claramente es entendido por todo lo que habita dentro del mundo invisible. Mira, hoy día en el mayombe existen tantas cosas y tantas clases de vamos, no quiero calificarlo, no quiero utilizar un adjetivo con eso, pero que es verdad que y son inventos, ¿ok? Pero no inventos buenos, porque hay inventos buenos, pero esos no son inventos buenos. ¿Quién puede tener un gajo de mi fundamento? Yo mismo. O sea, la única manera es que yo necesito viajar desde Caracas hasta Cúcuta. Me llevo un gajo de mi fundamento que puede ser mucho más pequeño y que ahí es donde está el detalle. La enganga afrocubana tiende a ser un fundamento grande, entonces llevas un gajo porque es más pequeño y con eso trabajas en el sitio donde vayas a ir a trabajar. Eso es un gajo. O sea, como el gajo de una mandarina, es un pedazo de la mandarina, es un gajo. Pero yo no le puedo entregar un gajo de mi fundamento a otra persona, porque es que, para empezar, todo lo que está dentro de ese fundamento es mío. El tratado es el tratado de mi astral, y además de eso está el espíritu de ese fundamento allí que además tiene un pacto conmigo, no con más nadie. Entonces hay bastante gente por allí que dice, es que el muerto me perturba. Por supuesto que te perturba, porque tú le estás prendiendo velas al muerto de tu padrino, y ese muerto no tiene nada que ver contigo, no tiene pacto contigo, lo estás literalmente molestando. ¿Ves? Hay mucha gente que tiene problemas y es por este tipo de situaciones como la que me comenta, que en el mejor de los casos no funcionan. O sea, el gajo no funciona o el famoso lucerito no funciona, y eso es lo mejor que le puede pasar a la persona, que eso no le sirva. Porque cuando están bien, pues tienden a causar problemas.
Yo conozco un caso muy de cerca, muy de cerca, una persona que le entregaron un lucero y era una persona sumamente exitosa, Pablo, sumamente exitosa. Yo no sé ni para qué se metió en el Mayombe, la verdad, porque ya le iba muy bien en su vida y bueno, no cayó, lamentablemente no cayó en manos de una persona que enfocara esto hacia la espiritualidad, como lo puedo hacer yo, como lo pueden hacer otros tatas que también enfocan esto hacia el crecimiento espiritual. Pero esta persona entra con uno con un mayombero de estos brujos locos, como los llamo yo, y le entregan su lucerito y bueno, todo se le vino en picada, hermano. Todo se le vino en picada. Resulta que le había pasado justamente esto que tú me dices. El padrino le había entregado un hueso del muerto de él a su ahijado y eso fue pésimo. Literalmente perdió todo. Perdió todo. Es una persona que de ser muy exitosa, de tener 7, 8 negocios, de tener una línea de autobuses, pues terminó viviendo en la calle un tiempo. Luego se pudo reconstruir y bueno, iba avanzando, pero ese son el tipo de cosas que suceden dentro de estas prácticas cuando no se manejan bien las cosas que se tienen que manejar. Apuntando ahora un poco para el lado de la gente que sí interesa el mayombe, pero quizás como consultante, digo yo será la palabra, que va a un tata, a una yaya, a consultar, a buscar algún trabajo, algún beneficio. Este, ¿Para qué aconsejamos a una persona que busca un tata, a una yaya, para resolver sus problemas? ¿Qué problemas le puede resolver? ¿En qué le puede ayudar? ¿En qué le puede ser útil? Para una persona común y corriente, o sea, todos somos personas común y corrientes, pero que no practica la religión o que no está en el culto, pero de repente, quiere algo efectivo y piensa o tiene la intuición que en el palo mayombe va a tener la solución que está buscando. Fíjate, Pablo, yo no te voy a decir lo que todos quieren escuchar. Sí, los tatas somos capaces de hacer cualquier cosa. Podemos matar a una persona, sí se puede. Podemos hacer un amarre, sí se puede. Podemos hacer un endulzamiento, sí se puede. Podemos hacer una limpieza, sí se puede. Podemos ayudarte a conseguir éxito en los negocios, sí se puede. Pero yo creo que la gente cuando va a un tata o a una yaya que lo consulte, o incluso si no es un tata ni una yaya, puede ser un tarotista, la gente tiene que ir buscando una evolución espiritual, porque la prosperidad va de la mano con esa evolución espiritual. Si la gente no le dedica tiempo a su espiritualidad, pues no va a tener un crecimiento. Pero cualquier persona a nivel clientelar que venga y me pida un trabajo, pues yo lo voy a hacer. ¿Ok? Porque aparte es un trabajo, o sea, es parte de el ser tata o ser yaya. Y más si tienes un fundamento, porque parte de ese pacto del que veníamos hablando es que tú tienes que trabajar con ese fundamento, tienes que trabajar con ese enfumbi. Entonces, el no aceptar trabajo sería totalmente ilógico. ¿Ok? Y pues, si tú no cumples el pacto, pues también te puedes quedar sin el espíritu de ese enfumbi que te está funcionando a ti. Pero a nivel de qué se puede lograr, pues una infinidad de cosas que a veces son inimaginables. No te puedo hacer millonario porque el dinero es un material inorgánico. O sea, ya te respondo esa pregunta porque todo el mundo, bueno, pero los tatas entonces porque no son millonarios y pueden hacer cualquier cosa. Primero porque no utilizan bien la magia. O sea, empecemos por ahí. Segundo porque el dinero es un material inorgánico. Eh, pero si yo, por ejemplo, fuese abogado, pues yo utilizaría claramente el mayombe para favorecerme en un caso judicial. O sea, eso es algo sumamente obvio. Y yo creo que si todos los tatas que son abogados o todas las yayas que son abogados hicieran eso, pues fueran millonarios. Todo está en cómo utilizas la magia. Y como siempre lo he dicho, la lógica no pelea con nadie y la magia es lógica. El libre albedrío está en todos lados. Y una vez una persona me dijo, el palero jura para bien, para mal y para siempre. ¿Eso es así? Sí, el libre albedrío efectivamente está en todos lados. A ver, eso de que el palero jura para bien, para mal. Mira, el verdadero juramento yo lo veo como un juramento de objetividad, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando entendemos la magia, pues la capacidad de hacer daño está y la capacidad de hacer bien está, pues puedes hacer las dos cosas, ¿ok? Y eso de que se devuelve, de que si haces daño se devuelve, eso no es cierto, eso no es cierto. O sea,
La brujería no es una autopista que vienen en dirección este y oeste. No lo es, no lo es. O sea, tú envías y si envías bien, no te lo van a devolver. O sea, eso es una realidad. Tú envías y si envías bien, no te lo van a devolver. Por eso es que se jura objetividad. Además, te pongo un caso de objetividad. Una persona me pide quizás un trabajo para destruirle la vida a un jefe, pero resulta que acontece que el jefe no solo está molestando a esa persona que me está pagando el trabajo, sino que le está destruyendo la vida a 25 empleados. Entonces, sí es cierto, le estoy haciendo un daño al jefe, pero y los 25 empleados se están beneficiando. O sea, le estoy haciendo bien a 25, haciéndole daño a uno solo. O sea, es un tema de ser objetivos también. Eso de la maldad es relativa. La maldad es relativa. Una serpiente no es mala por cazar un ratón. Eso es absurdo. Una serpiente no es mala por cazar un ratón, el león no es malo por matar una cebra, eh, el cocodrilo no es malo por comerse un capibara. O sea, no existe la maldad dentro de la naturaleza. Y esto es un culto a la naturaleza. Sí, el concepto de la maldad ha sido bastante bastardeado, manipulado para controlar a la gente, yo creo, ¿no? El cuco de no hagas esto que está mal, te va a ir mal, te tiran para abajo. Yo lo veo para ese lado, en realidad sí es todo muy relativo, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, hermano. Siguiendo con las preguntas, otra que tenía acá en el tintero. ¿Se ha iniciado en el palo, en el Mayombe? ¿Te prohíbe de ser partícipe de algún otro culto o te da el espacio para que también puedas creer en otra cosa? Quizás no veo a un palero capaz en la iglesia católica, pero sí con religiones que van más de la mano. Por ejemplo, yo en internet he visto mucho palero que a su vez es santero, o incluso está aparte está en la olla, está en el culto a tres potencias, vos que sos venezolano, y a su vez también sabe de palo. ¿Eso se puede, te da lugar, o es como dicen los cubanos, un sancocho de gente que mezcla todo y quiere inventar religiones nuevas haciendo de todo, con un poquito de cada cosa? A ver, el sancochero, o el llamarlo sancochero, creo que, creo que eso lo comenzamos a hacer los venezolanos. De verdad creo que lo comenzamos a hacer los venezolanos, a decir a llamar sancocheros a esos que ligan todos los cultos religiosos. Porque un sancocho es eso, un sancocho es una sopa que tiene carne, pollo, gallina, pescado. O sea, el sancocho es literalmente todo junto, ¿no? Bueno, pero te voy a explicar algo. Dentro del Mayombe no hay nada que te prohíba tener otro culto religioso. Pero seamos objetivos. Si un culto religioso choca con el otro, no los puedes practicar los dos. No los puedes practicar los dos. Si una persona es mayombero y católico, está loco. O sea, está loco. Loco, porque los católicos nunca, jamás en la vida van a apoyar algo como lo que hacemos nosotros. Y además, sus preceptos religiosos, bíblicos, eclesiásticos, lo prohíben. Todo lo que hacemos nosotros está prohibido por la Iglesia Católica. ¿Puedo yo como mayombero ser católico? ¿Es ético? ¿Tengo moral? No lo tendría. Dentro de la OCHA hay muchas cosas donde dicen, no, pero es que tú no puedes ser palero si no sé qué cosa. Tú no puedes ser palero si eres hijo de tal orisha. Tú no puedes ser palero por el signo no sé qué cuál. Tú no puedes ser palero porque los babalaos dicen que no. Ok, es una estupidez entonces practicar la olla siendo mayombero. Lo mejor que puede hacer una persona es tener un solo culto religioso. En el caso del espiritismo, tanto el espiritismo marialeoncero, culto a las tres potencias, eh, el espiritismo cardesiano, el espiritismo afrocubano, que es el de mesa con bóveda y eso, los espiritismos no son religiones, son doctrinas. Sí se puede practicar la doctrina espírita, por supuesto que sí, eh, sin necesidad de romper con ciertas cosas. Y fíjate, adaptando ciertas cosas. Pero yo para practicar espiritismo marialeoncero, yo soy un espiritista que me fumo un tabaco y no voy a rezar un Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque yo no rezo, porque eso es un rezo católico. ¿Qué voy a hacer yo rezando un Padre Nuestro? No. O la oración de San Juan retornado. No, yo no puedo estar rezando esas cosas, porque yo no soy católico. El espiritista tradicional lo hace y yo lo respeto, pero yo particularmente no lo hago, porque yo soy mayombero.
Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese tipo de cosas cuando se van a practicar otras cosas. Yo particularmente, de verdad, te lo digo, la objetividad, y de ahí parte para mí todo, es que uno tiene que tener un solo culto religioso. Bueno, vamos a ir redondeando para no sacarte mucho más tiempo. Este podcast en sí, lo estamos haciendo para que la gente conozca un poco más de los cultos que quizás están un poco mitificados o están vistos medio de forma turbia o satanizada, para que vean que no están así, que tiene su explicación, que tiene su raíz y que no es como a veces parece o como los hollywoodizan, ¿no? Las películas y eso. Así que estamos muy contentos hoy de tenerte acá hablando de este tema. Para ir terminando, algo que quieras decir sobre el culto, que no hayas dicho y eso. Y recordar también a la gente que ya vamos a hablar con los vivos, tanto por TikTok como por Radioactiva, y esperemos que acá el hermano Brujo en Gombe quiera estar con nosotros y seguir desarrollando toda esta temática. Pero decinos, algo que quieras agregar, que no haya preguntado, que sientas que la gente, perdón, deba saber o vos quieras contar. Nos vemos pronto en algún live, ¿te parece? De TikTok y transmisión de la radio de Radioactiva. Quedamos así, para dentro de poco. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estuve bastante insistente para hacer este podcast, pero algo que queríamos hacer, porque es un tema que sobre todo queríamos desmitificar un poco. Y bueno, me voy súper contento con el resultado. Abrazo grande.